Hola, amigos y amigas de cuentos, relatos y leyendas. Muchas gracias por escucharnos en su canal. Hemos preparado una pequeña recopilación de relatos. Esperamos que los disfruten. No olviden colaborar y mandarnos sus relatos por correo electrónico. Suscríbanse si el material es de su agrado. Den un like al video y compartan. Siempre hay más de una persona a la que le gustan estos temas. Apaguen la luz, cierren los ojos y hagan suyos los siguientes relatos. Comenzamos. Hola amigos de cuentos, relatos y leyendas. Esta vez les traemos una historia que llega desde Iztapalapa en la Ciudad de México. ¿Quién de ustedes no recuerda las historias y leyendas de sus escuelas o colegios? Que si la maestra de tal materia, que si en el laboratorio tal, que si el piano se toca solo, que si espantan a los baños después de tal hora, que si dibujas una figura en el cuaderno o que si juegas con las plumas de tal manera se te aparecerá alguien. Estas historias nunca faltan y en honor a las tradiciones escolares y a esa bonita e ingenua etapa es que les tenemos este relato. Bueno chicos, pues lo prometido es deuda. Este relato que les voy a contar lo viví cuando tenía la edad de 13 años. Por allá del no tan lejano año de 1995, cuando cursaba el segundo grado de secundaria. En aquel entonces yo vivía en Iztapalapa e iba en la secundaria número 86. Como muchos de nosotros, en esa época tenía muchos amigos y compañeros de la escuela con quien interactuaba diariamente, pero siempre tenía un grupito. En la secundaria llevaba el taller de bordados y tejidos. La clase nos la impartía una maestra de edad avanzada. Siempre creí que era una persona ya mayor para impartir clase. La verdad es que ya no recuerdo el nombre de la profesora, pero como no les quiero inventar, lo vamos a omitir. Para quien no conozca esta escuela, está sobre la avenida Ermita Iztapalapa, que es una avenida muy popular. Está muy cerca del Cerro de la Estrella. Como referencia, en este cerro es donde hacen la famosísima procesión. La escuela y sus aulas, salones, talleres y patios son grandes, muy grandes. Recuerdo que era miércoles. Ese día la maestra no se presentó y nos dieron la opción de dejarnos salir, siempre y cuando alguno de los padres de familia o tutores fueran por nosotros, o bien de que nos quedáramos en el plantel hasta que se diera la hora de la salida. Y como buenos alumnos de secundaria, decidimos quedarnos y esperar hasta la hora de la salida. Yo estaba en el turno matutino y recuerdo que ese día, con mi grupito de amigos, la mayoría éramos del segundo E, nos juntábamos con algunos niños del segundo D. Siempre he sido muy extrovertida y yo agradaba a todo el mundo, ¿no? Entonces, ese día nos juntamos una amiga que se llama Brenda Tenorio, Jessica Ramírez, Lupita, Elizabeth, Ricardo, César, Israel y una servidora. Les mando muchos saludos a todos ustedes y espero que si alguno llegue a escuchar este relato nos pueda regalar sus comentarios. Recuerdo que el buen Israel siempre estaba buscando hablar de cosas así como de miedo. Que si según te asustaban en los baños o que si escuchaban voces en los pasillos y pues a mí siempre me ha gustado lo paranormal desde muy chica. En esa ocasión nos dijo que traía una tabla y nosotros así de ¿qué? ¿Cómo que una tabla? Nos fuimos caminando extrañados y sorprendidos al taller de electricidad. Ahí en los talleres había un pasillo que te sacaba como a un patiecito que a su vez te llevaba hacia la casa donde vivía el conserje. Y resulta que nos empieza a decir que jugáramos para matar el tiempo a la ouija. Como yo en ese tiempo me sentía súper machota y súper machorra, pues no me daba miedo nada, la verdad. Y fui la primera persona en decir que sí. Al mismo tiempo que le decía que pues, yo no creía nada de eso. Entonces nos fuimos a esta área, formamos un círculo con las mochilas
y nos sentamos dentro. Comentamos las reglas y como buenos adolescentes incrédulos empezamos a jugar. Y pues, en ese momento, ¿qué preocupaciones tiene un alumno? Mis amigos empezaron a preguntar cosas como que si iban a pasar la materia de biología, que si iban a pasar matemáticas, que si un amigo se iba a casar con fulanita, y así. Cosas que hoy, de solo pensarlo, me dan risa y hasta pena, la verdad. Finalmente le llegó el turno a Elizabeth, y ella le preguntaba a la tabla si su abuela se iba a morir, y la tabla no contestaba nada. Le hizo esa pregunta 3 veces, con diferentes entonaciones y enunciados, pero con legítima curiosidad y credulidad, pero no respondía. Entonces, yo, incrédula, como siempre, los increpaba y les decía: no les contesta si van a pasar el examen o no. Ustedes mismos lo están moviendo. No se hagan. Y entonces llegó un momento en el que yo me levanté fastidiada, aburrida. Me paré al frente y con voz enérgica le dije: a ver, tabla ridícula, si realmente existes, dime cómo te llamas y mándame una señal. Y sucedió lo inesperado. Así, como por arte de magia, literal, el triángulo empezó a moverse. Empezó a moverse de las manos de Israel, seleccionando letras, una tras otra. Y todos vimos cómo se fue formando la palabra Charlie. El triángulo en las manos de Israel formó la palabra Charlie. Yo me empecé a reír y dije: ay, sí, por favor, Charlie, Charlie, ¿eso qué? Para quienes no lo sepan, Charlie Charlie es un juego similar a la Ouija. Se dibuja en una hoja formando 4 cuadros. Se escriben las palabras sí y no encontradas en los 4 cuadros, y después de acomodar las plumas en equilibrio en el vórtice del centro, empiezas a hacer preguntas a este presunto demonio de la cultura mexicana que pulula en las escuelas secundarias y que hace que las plumas se muevan respondiendo a tus dudas. Así, estábamos en la secundaria, ¿no? Así es que después de mi desplante, seguimos jugando. Y de repente empezamos a perder el interés y empezamos a platicar. Dejamos la tabla por la paz hasta que se dio la hora de la salida. Sonó la chicharra, nos empezamos a despedir mientras agarrábamos nuestras cosas y nos fuimos. Recuerdo perfectamente que eso fue un día miércoles, porque era el día en el que me tocaba el taller. Pasó, y bueno, yo llegué ese día a la casa, todo normal. Pasó el jueves, todo normal, y así, sin darme cuenta o percatarme, olvidé el juego de la tabla Ouija. Jamás me acordé de la tabla o de lo que había pasado ese día en la secundaria. Pero la semana siguiente me encontraba en la casa. La casa donde vivíamos es la casa de mis abuelos. Nuestra parte de la casa queda hasta el fondo del terreno, y digamos que la casa queda como en una L, es decir, hay un cuarto largo y ancho, y a la vuelta se encuentra la cocina. El baño es independiente. Llegas por el patio y bueno, se comparte al igual que el patio. Al lado de la casa había una casa abandonada. Esta casa tuvo varios dueños. Por ahí pasaron muchas familias y hasta negocios. Esta casa en un tiempo fue una imprenta, después fue como un tipo taller, luego una maquila, una fábrica de bolsas y algunas otras más que seguro no recuerdo, pero en ese entonces la casa estaba sola. Es decir, deshabitada. Y recuerdo que me brincaba con mis primos a la casa de al lado. Y ahí teníamos supuestamente nuestro club. Hacíamos juegos, juntas y jala de media, ¿no? Claro está que en esa casa no había absolutamente nada ni nadie. Todo era basura, gatos, pájaros muertos y cosas así. Tengo un hermano más chico que yo. Y mi mamá nos decía:
Un día te toca a ti hacer el cuarto y al otro día la cocina. Yo odiaba lavar los trastes. Era lo peor que me podía pedir mi mamá. Pero ella decía, bueno, quien no haga su quehacer, no come. Y recuerdo que ese día me tocaba a mí hacer la cocina. La cocina es muy pequeñita. O sea, es un espacio muy chiquito. El fregadero quedaba a espaldas o de frente, por decirlo de alguna manera, de la otra casa. O sea, de la pared contigua. Entonces, ese día mi mamá salió al mercado y me quedé sola. Así es que estaba en la cocina y antes de salir me dijo que cuando regresara ya tenían que estar lavados los trastes, ¿no? Porque pues esa era mi obligación ese día. Recuerdo que estaba yo en la cocina lavando los trastes y de repente empecé a escuchar ruidos. Pero no ruidos así como cuando algo se mueve ni nada por el estilo, sino adentro de la cocina escuchaba unos ruidos raros, como si alguien estuviera balbuceando, como un ruidos. Entonces yo pensaba dentro de mí, ¿qué es? ¿Qué es eso? Evidentemente me empezó a dar miedo, porque, como les dije, yo estaba sola. En este momento tengo que decirles que yo nunca me acordé de la dichosa tabla. ¿Y en eso estaba? Pues entre que con miedo e incertidumbre, pero finalmente lavando los trastes, esperando que mi mamá llegara. Salí del cuarto y me asomaba al patio. Y cada vez subía más el volumen de esos sonidos. Para mi buena suerte, en ese momento llegó mi mamá. Y pues me vio rara y me preguntó qué tenía, ¿no? Y yo, ya sabrán, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Y entonces le llamó la atención porque no había lavado los trastes desde que ella se había ido. Y entonces resulta que mi mamá tenía una grabadora de esas viejitas en la cocina. Mi mamá se pone a licuar y empieza a hacer lo que tiene que preparar y yo no podía terminar con los benditos trastes. Y de repente me dice mi mamá, oye niña, te estoy hablando. Y yo le decía, oye mamá, ¿escuchas eso? Y mi mamá, pues evidentemente no escuchaba nada. Y me dijo, ya Brenda, deja de hacerte la loca, apúrate a lavar los trastes. Y yo le digo, mamá, escucha, escucha. Pues allá el sonido con nosotros, ¿no? Entonces, en ese momento mi mamá, muy seria, voltea y fija su mirada. Y al darme cuenta, pues también volteó hacia donde ella está mirando, que era la alacena, y nos percatamos que se empieza a escuchar la grabadora. Pero así como que entre que hablaban y no, como voces, palabras. Y en la grabadora, de repente empecé a escuchar esos sonidos que estaba escuchando antes de que ella llegara. Y entonces le dije, mamá, mamá, ¿estás escuchando lo que estoy oyendo? Y me dice mamá, ay, quítame esa música, quítame eso, porque ni te apuras. Entonces, cuando mi mamá voltea para desconectar la grabadora, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que la grabadora estaba desconectada. Para ese momento yo estaba muy espantada, que me pongo a llorar. Empiezo a gritar como loca y decir, mamá, mamá, fue Charlie, fue Charlie. Entonces mi mamá me saca de la cocina y me empieza a preguntar que, pues, ¿quién era Charlie? ¿Que cuál Charlie, no? Así es que me tuve que contar del juego y todo. Obviamente, pues me pusieron una regañada para empezar y una tunda para terminar, ¿no? En eso llegó mi abuelita diciendo, ¿y esta niña? ¿Qué pasa, Fabi? Hasta ya se oyen los gritos. Entonces mi mamá le contó todo a mi abuela. Empezaban a mover las cosas, empezaron por sacar la grabadora al patio, pero no encontraron nada. En esa época yo formaba parte del coro de la iglesia, así es que después de revisar fuimos a buscar a una de las personas que trabajaban ahí en la iglesia y sabía dónde estaba el padre a esa hora. Y pues ya me lo localizaron, me llevaron, le contamos lo que pasó en la casa y en la escuela. Total que nos echaban agua bendita y nos dieron agua bendita para echar a la casa. Y ya más tranquilos me explicó el padre que eso de la ouija pues era ya meterte en otras ondas, que era ya invocar espíritus, seres malignos o el bajo astral, y que jugar con eso había sido un error.
me dio el sermón que ya deben estar imaginando y luego nos acompañó a limpiar la casa. Así las cosas, amigos. Esa fue la experiencia que yo tuve por estar de fregoncita diciendo que pues, no creía y que quería que mandara una señal. Y efectivamente se manifestó. Me mandó mi señal. Llegó en el día y en el momento menos esperado. Así es que les aconsejo no jugar con fuego porque se pueden quemar. Impresionante relato, ¿no les parece? ¿Alguien ha tenido experiencias o manifestaciones con juegos de la adolescencia? Anímense a mandarnos sus relatos de historias o leyendas de escuelas en sus ciudades y, ¿por qué no?, con Charlie Charlie, la Ouija o varios más. También coméntenos en sus ciudades cuáles son las leyendas más populares dentro de las escuelas, o al menos cuáles son las más icónicas. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Si el rato fue de su agrado, regálanos un like y compártanlo. Eso ayuda en las colaboraciones al canal. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente relato. Hasta luego.